Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a tratar el tema que tiene que ver justamente con el panorama del sector inmobiliario, para lo cual hemos convocado al arquitecto Víctor González Acosta, presidente de Habitalis. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a toda la audiencia. Un placer estar con ustedes aquí. Bueno, muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Habitualmente convocamos a los distintos referentes de los sectores para que nos muestren un poco cuál es la realidad actual y las perspectivas de futuro. Yendo un poco al tema, ¿la pandemia les ha afectado de alguna manera los proyectos de inversión que estaban previstos? Hablo a nivel sector en general y específico justamente en Habitalis. Bueno, en general creo que dependiendo del rubro, porque hay que entender que la industria inmobiliaria tiene varias áreas en sí mismo. La industria del retail, la industria de la hotelería, la industria de las oficinas corporativas, la residencial. Obviamente todo lo que tiene que ver con retail, con lo que tiene que ver con hotelería fue muy impactado, ¿verdad? No así. Creo que por lo menos en nuestro caso, tanto en Capitali como en Habitalis, en Capitali nosotros trabajamos en el desarrollo de oficinas corporativas, donde uno de ellos es el World Trade Center. Prácticamente no hemos tenido ningún cambio, ni en los valores de alquiler, ni en la tasa de ocupación. Lo mismo puedo decir en el caso de Habitalis, después de esos un mes o 2 meses de haber parado las obras por indicación del protocolo, seguimos trabajando de manera normal, y vendiendo, digamos, lo que veníamos vendiendo de algún modo, mayor o menor medida. Hay meses que teníamos incluso más venta que el año anterior y otros meses menor, o sea, un poco más volátil, ¿verdad? Pero de algún modo el negocio se mantuvo en este sector y es bueno que así sea, porque esto no solamente es el punto de vista de la comercial para una empresa desarrolladora, sino sobre todo por el hecho de contener los empleos, ¿verdad? Como bien sabemos, nada genera tanto empleo como la industria de la construcción, y personalmente para mí fue muy satisfactorio ver que no hemos parado obra, y eso significa no haber despedido gente, de haber contenido el empleo de tantos paraguayos que en momentos así, más que nunca, necesitaba asegurar ese empleo. Yo creo que eso fue una satisfacción para nosotros en este periodo. Ahora, bien, ¿cuáles hoy en día, cuáles serían o se han vuelto los polos de desarrollo en cuanto a desarrollo inmobiliario específicamente? ¿Está cambiando un poco la escena? Un poco también teniendo en cuenta que hubo un periodo en el cual se apuntaba a las viviendas premium y hay una necesidad también para la parte de clase media, digamos, ¿no? Que en el último tiempo se estuvo trabajando, ¿no? Totalmente, Horacio, está bien, muy buena tu pregunta. Y de vuelta ahí depende del segmento, porque hoy yo creo que tenemos en el mercado básicamente 3 segmentos o 4 segmentos. El segmento medio alto, el premium, que está focalizado en 2 o 3 avenidas de la ciudad. El segmento medio alto, que está un poco más distribuido en los barrios residenciales, Asunción, Villamorra, Carmelita, Murucuyá. Y el segmento medio, que está desarrollándose en los barrios y en la periferia de Asunción. Y hoy empiezan a haber algunos productos de segmento medio bajo, o sea, unidades de 30, 40 mil dólares en el Gran Asunción. O sea, realmente este desarrollo emergente que tiene la industria inmobiliaria en Paraguay no tiene más de 10 o 15 años, a diferencia de cualquier otro país en la región. Si tomamos de ejemplo Argentina, el Cabanac en Buenos Aires se construyó en el año 1930, o sea, imagínense, tienen 90 años de desarrollo inmobiliario con varios oleajes, digamos, varias etapas, ¿verdad? Y como bien también sabemos, esta industria, lo que pasa en el negocio inmobiliario no es otra cosa que el derrame de lo que pasa en la economía real. O sea, si en tanto y en cuanto a la economía productiva, al ingreso de divisa le va muy bien, esto más temprano que tarde va a estar reflejándose en el impulso en el tema inmobiliario. Es decir, la gente ahorra, paga sus deudas, inmediatamente después se diversifica y invierte en ladrillo, ¿verdad? Esto es el proceso que se da en todo el mundo, es casi universal esta manera de funcionar. Y bueno, el Paraguay ha tenido en los años 2005, 2010, particularmente en el 2005,
un crecimiento sostenido del orden del 4,5% y esto luego se vio reflejado en un gran despegue de la industria inmobiliaria en las principales ciudades. Ese fue la causa de Aviadores del Chaco, Santa Teresa, los grandes centros comerciales y demás. Y nosotros tenemos la esperanza de que este 2021, con una recuperación de la economía que estamos viendo, muy buenos precios en los commodities, muy buen ingreso por el tema de la maquila, por la industria, la carne y demás, eso va a reflejarse después de nuevo en un desarrollo mayor aún de la industria inmobiliaria. Pero déjame decirte, Horacio, que en este contexto realmente verdaderamente la clave para un verdadero impulso de esta industria, del desarrollo inmobiliario, es el crédito. Porque para ese segmento de clase media necesita inexorablemente un crédito de largo plazo. Y hasta aquí no tenemos. Hasta aquí lo que ha hecho la AFD con mucho esfuerzo, yo diría es casi testimonial desde el punto de vista hipotecario, el crédito hipotecario. Y pongo un número solamente. Todo el crédito hipotecario no pasa del 1,3% del Producto Interno Bruto. Cuando el promedio de la región, tomemos de ejemplo Chile, está en el orden del 20% del Producto Interno Bruto. Así que nosotros todavía no hemos iniciado realmente el desarrollo masivo del crédito hipotecario. Es decir, permitir a la gente de clase media, a ese empleado, a ese ejecutivo, a ese cuentapropista, a ese emprendedor que está creciendo, el acceso al crédito a largo plazo a tasas razonables para que pueda hacerse su vivienda propia. Hasta aquí no tenemos. Y el día que tengamos ese crédito, ahí vamos a ver verdaderamente el desarrollo inmobiliario y la construcción de ciudades que hasta acá tampoco tenemos. Asunción, comparado con las ciudades capitales de la región, no está todavía crecido, digamos. Asunción tiene una densidad de no más de 50 habitantes por manzana, Horacio, y es imposible hacer ciudad con 50 personas por manzana. El promedio mínimo que hablan los organismos y los especialistas, estamos hablando de 120 habitantes por manzana para que una ciudad sea sostenible, para que la población pueda pagar servicios de calidad, de infraestructura de calidad que tampoco tenemos en la ciudad, por esa razón, en gran medida, bueno, ese proceso se tiene que dar. Y ese proceso se va a destrabar con la posibilidad, con la masificación del crédito hipotecario para miles de familias de clase media en Paraguay que hoy viven alquiler y que de hecho está pagando un alquiler de 2,5 millones, 2.800.000, que el desafío es convertir ese monto de alquiler en la cuota que debe pagar por su vivienda propia. Ese es el gran desafío que tenemos como país. Justamente cuando mencionabas un poco el tema de los distintos, digamos, los distintos niveles de vivienda, hablamos de premium, para clase alta, media, también iba a apuntar al tema de crédito. Ahora, las condiciones macroeconómicas del país hacen de que, bueno, hay una estabilidad tal que pueden haber préstamos de largo plazo. ¿Qué es lo que está faltando? Inclusive hay algunas iniciativas, tengo entendido, ¿no?, para favorecer a sectores de menos ingresos para acceder. Pero ¿qué es lo que está faltando como para impulsar ese mecanismo, digamos? Y Horacio, faltan políticas públicas, falta una decisión política que diga dos medidas. Fondeemos a la AFD en un monto, digamos, de 500 millones de dólares. Imagínense lo que podemos hacer con 500 millones de dólares con viviendas en un promedio de 50.000 dólares. La cantidad. Y si eso además medimos después la cantidad de empleo que se puede generar. Medida 2, fondo de garantía. De 1/3 de ese monto, de 200 millones de dólares. ¿Por qué esto es importante? Porque el sistema financiero necesita de una certeza, de una garantía al otorgar estos créditos a personas que tienen un empleo y que mañana pueden perder, o un seguro de empleo como hacen otros países. Con esas dos medidas nosotros podemos realmente impulsar de manera muy fuerte el desarrollo y la posibilidad, uno, que la gente acceda a su vivienda propia, 2, de generar miles de empleos y 3, de construir ciudades en todo el Paraguay. Esto es lo que han hecho los demás países de la región. Somos el último país que no hemos implementado políticas públicas
que permita a la gente acceder al crédito, a la gente, a la familia del sector medio. Y ese es el gran desafío, Horacio, realmente. Y yo agregaría un punto más. Y tenemos que hacer que el Banco de Fomento cumpla su rol. El Banco de Fomento es un banco de fomento, como su nombre lo dice. Hoy actúa como un banco comercial más que coloca tarjeta de crédito. Esa no es su misión. La misión debe ser la de fomento. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo, vamos a suponer estos últimos bonos que logró Paraguay a 2,75 de 2,75 de tasa, si le agregamos un spread del 2%, podemos salir con una línea de crédito del 5%, como tiene Chile. Porque para ese segmento de clase media, Horacio, un porcentual en la tasa le saca del partido, ¿verdad? Y si nosotros logramos, de vuelta de política pública, de decirle al Banco de Fomento, usted, banco, tiene que hacer esta tarea de abrir el mercado, de profundizar el mercado, de generar volumen, luego va a entrar la banca privada. Y esto pasó en todos los países de la región, Horacio. El Banco Hipotecario en Uruguay, el Banco de la Vivienda en Perú, el Banco Hipotecario también en Chile. Estas son 2, 3 medidas, no más que eso, que tenemos que tomar y que son de carácter de políticas públicas para definitivamente asegurar, permitir que la gente acceda a su vivienda propia, podamos generar los empleos que los jóvenes paraguayos necesitan y podamos contribuir en la construcción de las ciudades que hoy aún no tenemos. Y un poco, Víctor, complementando el tema, el Ministerio de la Vivienda, ¿qué opinión te merece en cuanto a la gestión y qué queda pendiente por desarrollar por parte de la institución? Dos cuestiones. Uno, lo que yo vi de recorrer el mundo, en la región principalmente, México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, es que en todos estos países el Ministerio de la Vivienda tiene una función de regulación, no tiene una función operativa de construcción, no es esa su métier. No es una empresa no debe ser una empresa constructora del Ministerio de la Vivienda, tiene que ser un ente regulador que incentive políticas públicas para que toda la población pueda acceder a la vivienda propia. Y en particular, en el caso del Ministerio de la Vivienda, la población vulnerable, esa población que necesita un subsidio, que necesita de la ayuda del Estado para hacerse de una vivienda propia. Pero al mismo tiempo también puede impulsar políticas públicas dirigidas a la clase media, a esa población que necesita del crédito para poder acceder a su vivienda propia. El resto, los segmentos medio alto y alto se arreglan solo, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos políticas públicas para resolver el problema en la vivienda a la población vulnerable, que en Paraguay está en el orden del 25, 22, 24%, a la población de clase media. Y yo creo que en esas dos áreas el ministerio tiene que implementar políticas de gestión, de estímulo, de incentivo y dejar que el sector privado haga su parte, lo que sabe hacer, que es como definitivamente están haciendo en otros países. En otros países también en un comienzo los ministerios de vivienda hacían de ente ejecutor y les fue muy mal. Es decir, no es esa se presta a la corrupción, se presta al clientelismo, se presta al prebendarismo propio de nuestros países y particularmente en nuestro país, hay que decirlo con mucho dolor, pero bueno, creo que hay manera de resolver eso y esta es la forma que personalmente creo que hay que resolver. Sí, muy claro, Víctor, lo que estás mencionando. Ahora estamos llegando al final del programa, solamente dos cositas que quisiera que nos comente un poco cómo se proyecta este año, teniendo en cuenta varias cuestiones que son inciertas, ¿no? Pero la proyección que haces para este año y algo que quieras resaltar para el final del programa. Bien, Horacio, yo estoy muy optimista con la economía de este año, sobre todo a la luz de los precios de los commodities. Paraguay es un país que depende de la exportación de su materia prima, ¿verdad? Sin duda alguna. Esto hay que reconocer que es así. Como Chile depende del cobre, nosotros dependemos de los alimentos, de la soja, del maíz, del arroz, del trigo, de la carne. Y creo que se viene muy buen año con precios increíbles, que hasta hace por lo menos precios que teníamos hace 6 años con la soja, producto de circunstancias en el mundo, sequía en Estados Unidos, en China. Hoy tenemos muy buenas posibilidades de acceder a muy buen crédito, muy buen precio a nuestros commodities, y eso significa más divisa para el Paraguay, ¿verdad? Creo que también hay la recuperación del mundo,
permite que Paraguay pueda incrementar el ingreso que tenemos por el envío de los paraguayos en el mundo. Si este nivel de lluvia sube, vamos a tener una muy buena generación de energía, que también es una fuente de ingreso importante para Paraguay. Este año creo que la maquila va a estar cerca de los $1.000 millones de exportación. Toda esa suma de cuestiones muy concretas de la economía productiva, la economía real, va a significar ingreso importante de divisa, y ojalá venga acompañado con políticas públicas, Horacio, con políticas que reduzca el nivel de corrupción lamentable que tenemos en nuestro país, que mejore el gasto público, que permita mejor gestión de las instituciones públicas, que fortalezcan nuestras instituciones, y así podremos aprovechar de nuevo este viento favorable que podemos tener en el 2021 para beneficio de todos los paraguayos. Ese es el gran desafío, y ese es también al mismo tiempo creo que es la muy buena perspectiva que tenemos para este año. Depende de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, porque realmente nos diste un amplio panorama del sector inmobiliario, y esperamos contar contigo en el futuro para ver cómo evoluciona el sector. Así que muy agradecidos por compartir este momento. Un placer, Horacio, realmente un placer estar con ustedes, y un gusto también poder conectarnos con la gente para hablar de esto que es tan importante, que tiene que ver con la agenda económica de nuestro país. Sí, totalmente, totalmente. Yo digo la agenda de los temas nacionales, ¿no? Que tienen que tener prioridad. Totalmente. Muchísimas gracias, Víctor, y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Un abrazo grande, Horacio. Un abrazo, saludos. Un abrazo, Víctor. Muchas gracias.